Hace 3 meses, en un vuelo de Tel Aviv a Roma, abrí una carpeta que había permanecido cerrada durante 15 años. Dentro había fotografías en blanco y negro, un cuaderno con notas en hebreo y arameo y una carta de un anciano rabino que murió en 2009. La carta comenzaba así: Juan José, lo que te voy a contar puede cambiar todo lo que creíste saber sobre Daniel. Recuerdo que miré por la ventanilla del avión hacia las nubes y sentí ese escalofrío que solo llega cuando sabes que algo va a trastornar tu vida. Soy J. Benítez. Llevo más de 5 décadas investigando lo inexplicable. He escrito decenas de libros sobre enigmas que la historia prefiere olvidar y pensaba que nada ya podría sorprenderme. Me equivocaba. Lo que descubrí sobre el origen del anticristo, lo que encontré en archivos militares y textos antiguos, lo que me confesaron en Jerusalén, en Londres y en ciudades que no puedo nombrar, es tan perturbador que durante años preferí guardarlo. Hoy, por primera vez, voy a contarlo todo. Te advierto, esto no es teología académica. Es un relato de investigación, de señales, de encuentros que aún me quitan el sueño. Y al final tú mismo decidirás si estamos más cerca de lo que imaginamos. La historia comenzó en realidad mucho antes de aquel vuelo a Roma. Comenzó en 1998 en una biblioteca subterránea de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde un profesor de estudios apocalípticos me mostró algo que no debería existir. Se llamaba Joseph Kaplan, tenía 82 años y sus manos temblaban al sostener un manuscrito protegido por un cristal. Benítez, me dijo en un español entrecortado, hay versiones de Daniel que nunca se tradujeron, versiones que fueron, digamos, retiradas. Yo había ido a Jerusalén buscando material para un libro sobre profecías bíblicas, nada más. Pero Kaplan insistió en que me quedara, que mirara con atención. El manuscrito estaba en arameo, con anotaciones en griego al margen, y databa, según él, del siglo II antes de Cristo. Aquí, señaló con un dedo tembloroso. Daniel no solo describe bestias y cuernos, Daniel da nombres, o mejor dicho, da pistas tan precisas que un niño podría seguirlas. Le pregunté por qué nadie había publicado aquello, por qué permanecía oculto. Kaplan sonrió con tristeza, porque si se supiera habría pánico, porque la geografía que describe Daniel, si la lees sin prejuicios religiosos, señala un lugar muy específico. Y ese lugar hoy es políticamente incómodo. Me quedé 5 días más en Jerusalén. Kaplan me permitió fotografiar algunas páginas, aunque me hizo jurar que no las publicaría sin contexto. Yo no entendía arameo con fluidez, así que contraté a un traductor, un joven estudiante llamado Eliau, que trabajó conmigo durante semanas. Lo que leímos nos dejó helados. En el capítulo 7 de Daniel, que todos conocemos por las 4 bestias, había anotaciones marginales que ampliaban la descripción. La cuarta bestia, la terrible, la que devora y destroza, no era solo un símbolo genérico del mal. Había coordenadas, literalmente, había referencias geográficas que los copistas posteriores habían omitido o simplificado. Eliau, que era religioso, se negó a continuar después de la 3.ª semana. Me dijo, señor Benítez, esto es peligroso, no solo espiritualmente, políticamente. Y se fue, nunca volví a saber de él. Regresé a España con las fotografías y las traducciones preliminares. Durante meses no supe qué hacer con aquello. Lo guardé, lo olvidé, lo recordé en noches de insomnio, hasta que en 2003 recibí una llamada. Era el rabino que mencioné al principio, un hombre llamado Shimon Leví, que había sido maestro de Kaplan. Me llamó desde Londres. Me dijeron que usted vio el manuscrito de Jerusalén. Necesito hablar con usted. Es urgente. Nos encontramos en un café cerca de Piccadilly Circus. Shimon era más joven de lo que imaginaba, apenas 60 años, pero sus ojos tenían esa profundidad que solo da el estudio incansable de textos sagrados. Me dijo, usted no es judío,
Benítez. Y eso es una ventaja. Puede decir cosas que nosotros no podemos. Puede investigar sin que lo acusen de herejía. Le pregunté qué quería que investigara. Sacó un mapa y lo desplegó sobre la mesa. Era un mapa del Medio Oriente, pero antiguo, con nombres en latín y griego. Daniel, dijo Simón, habla de un cuerno pequeño que crece entre los otros. Ese cuerno representa al anticristo, pero no dice que venga de Roma, como siempre se ha interpretado. Dice que vendrá de aquí. Y señaló un punto en el mapa. Yo miré el punto. Era una región que hoy abarca partes de Turquía, Siria e Irak, el corazón de la antigua Siria. Imposible, le dije. Eso no tiene sentido teológico. El anticristo siempre se ha asociado con Europa, con Roma, con el poder occidental. Simón sonrió. Exacto. Y por eso nadie lo vio venir, porque todos miraban hacia el oeste cuando Daniel siempre miró hacia el este. Me explicó que en hebreo la palabra que se traduce como cuerno tiene una raíz que también significa fuerza emergente o poder naciente, y que las referencias geográficas en Daniel, si se leen con cuidado, apuntan consistentemente hacia el norte y el este de Israel, no hacia el oeste. Asiria, dijo Simón, fue el primer gran imperio que destruyó a Israel. Fue el terror, el trauma fundacional. Y Daniel, que conocía las profecías antiguas, sabía que el último enemigo vendría del mismo lugar que el primero. Le pedí pruebas. No me bastaba con interpretaciones. Necesitaba algo sólido, algo que pudiera verificar. Simón me dijo que había documentos, pero que estaban dispersos. Algunos en archivos del Vaticano, otros en museos de Estambul, otros en colecciones privadas. Me dijo que tendría que viajar, investigar, entrevistar a gente que prefiere no hablar. Me advirtió que me toparía con resistencia, con negativas, con puertas cerradas, pero si usted persiste, añadió, encontrará un patrón que está ahí esperando a que alguien lo vea. Nos despedimos esa tarde. Simón me dio su número personal y me dijo que lo llamara cuando tuviera algo. Yo salí del café con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Ya no era solo curiosidad, era una misión. Durante los siguientes 2 años viajé más de lo habitual. Fui a Turquía 3 veces, visité Estambul, Ankara, incluso llegué a la región de Hatay, cerca de la frontera siria. Hablé con arqueólogos, con historiadores, con imanes y sacerdotes ortodoxos. Nadie quería hablar abiertamente sobre el anticristo, pero cuando les preguntaba por Asiria, por los textos antiguos, por las profecías, algunos se abrían un poco. Un profesor de la Universidad de Ankara, un hombre llamado Mehmet, me mostró inscripciones asirias donde se mencionaba un rey futuro que restauraría el imperio. Esas inscripciones, me dijo, fueron encontradas en Nínive en el siglo XIX, pero nunca se estudiaron en profundidad porque asustaban. Le pregunté por qué asustaban. Porque hablaban de un líder que vendría después de un gran caos, después de que todos los reyes del mundo fracasaran. Y ese líder no sería un conquistador ordinario, sería alguien que hablaría con la voz de los dioses. Regresé a España con cuadernos llenos de notas, con fotografías de inscripciones, con grabaciones de entrevistas. Empecé a cruzar datos y ahí fue cuando el patrón comenzó a emerger lentamente como una imagen que se revela en un cuarto oscuro. Daniel, en su capítulo 8, habla de un carnero con 2 cuernos que es atacado por un macho cabrío. El carnero representa a Media y Persia. El macho cabrío a Grecia, pero después de Grecia, dice Daniel, vendrá un cuerno pequeño que crecerá hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Y si trazas esas direcciones desde Grecia, llegas exactamente a la región de Asiria, no a Roma, no a Europa, a Asiria. En 2006 algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección anónima. El mensaje era breve. Señor Benítez, sé lo que está investigando. Tengo información que le interesará. No puedo revelar mi identidad,
pero puedo enviarle documentos. Si está interesado, responda a este correo. Dudé. Internet está lleno de farsantes, de gente que busca atención o dinero. Pero algo en el tono del mensaje me hizo responder. Escribí: estoy interesado, pero necesito saber que es usted una fuente confiable. La respuesta llegó 3 días después. Era un archivo PDF. Dentro había copias de documentos desclasificados de inteligencia británica fechados en 1947 y 1948, justo después de la creación del Estado de Israel. Los documentos hablaban de grupos religiosos en Irak y Siria que esperaban la llegada de un Mahdi, un líder espiritual que unificaría el mundo islámico. Pero lo inquietante era que esos grupos no solo leían el Corán, también leían profecías cristianas y judías, y según los informes creían que el Mahdi cumpliría las profecías de Daniel. Llamé a Shimon de inmediato, le conté sobre el correo, sobre los documentos. Él guardó silencio por un momento, luego dijo: Benítez, hay algo que no le conté cuando nos vimos en Londres, algo que no quise decir porque me pareció demasiado, demasiado conspirativo, pero ahora creo que debe saberlo. Me explicó que en los años 50 un grupo de rabinos cabalistas en Jerusalén había estudiado las profecías de Daniel con métodos numéricos, lo que ellos llaman gematría. Y según sus cálculos, el anticristo no sería un líder occidental. Sería alguien que surgiría de una región donde confluyen 3 religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Alguien que podría hablar a las 3 tradiciones, que podría presentarse como el cumplimiento de las 3 profecías. Y esa región, dijo Shimon, es exactamente donde usted ha estado investigando. Turquía, Siria, Irak, el corazón del antiguo mundo asirio. Le pregunté si esos cálculos se habían publicado. No, respondió, fueron considerados demasiado peligrosos. Imagínese decir que el anticristo vendrá del mundo islámico en plena Guerra Fría con Oriente Medio al borde del colapso. Habría sido un desastre diplomático. Así que los rabinos guardaron silencio. Pero los documentos existen y si usted es paciente, tal vez pueda acceder a ellos. Colgamos. Yo me quedé mirando los documentos británicos en mi pantalla. Había algo profundamente perturbador en todo aquello. No solo en las profecías, sino en la idea de que gobiernos y servicios de inteligencia hubieran tomado en serio esas profecías, que las hubieran archivado, clasificado, estudiado. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada, preparé café, abrí mis cuadernos, releí todas mis notas desde 1998 y empecé a ver conexiones que antes había pasado por alto. Daniel, en el capítulo 11, describe una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. La mayoría de los estudiosos identifica al rey del norte con Siria y al rey del sur con Egipto, basándose en las guerras entre los seleucidas y los ptolomeos. Pero Daniel no solo habla del pasado, habla también del futuro. Y en los versículos finales del capítulo 11 describe a un rey que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Los mares son el Mediterráneo y el Mar Muerto. El monte glorioso es el monte del templo en Jerusalén. Y si trazas una línea desde Asiria hacia Jerusalén, pasas exactamente entre esos 2 mares. Volví a contactar a mi fuente anónima, le pedí más información. Le pregunté si sabía algo sobre los cálculos cabalísticos de los años 50. La respuesta llegó una semana después. Era otro archivo, esta vez con páginas escaneadas de un libro en hebreo, publicado en 1957 en una pequeña editorial de Jerusalén. El libro se titulaba El Cuerno del Norte y su autor era un rabino llamado Yehuda Ashkenazi. Contraté a un traductor y empecé a leer. Lo que encontré me dejó sin aliento. Ashkenazi había estudiado Daniel durante 40 años y su conclusión era inequívoca.
El anticristo no vendría de Roma, ni de Europa, ni de ninguna potencia occidental. Vendría de la región que los antiguos llamaban la tierra de Asiria, y su ascenso estaría marcado por 3 señales. Primero, una gran guerra en Oriente Medio. Segundo, el colapso de las viejas alianzas. Tercero, la aparición de un líder carismático que prometería paz pero traería destrucción. Le mostré el libro a Simón. Nos volvimos a ver, esta vez en París, en un pequeño café cerca de la Sorbona. Simón leyó algunas páginas en silencio, luego alzó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Yehuda Askenazi era mi maestro, dijo. Murió en 1962. Nunca publicó más sobre este tema. Y yo siempre me pregunté por qué. Ahora lo sé. Porque nadie le creyó. Porque lo acusaron de sensacionalista, de conspirador y porque en aquellos años hablar del anticristo era visto como fanatismo. Pero Yehuda no era un fanático. Era un erudito, un hombre serio. Y si él dijo esto es porque lo vio claramente en los textos. Le pregunté si Askenazi había dejado más escritos, más pruebas. Dejó cartas, respondió Simón. Cartas personales a algunos de sus alumnos. Yo tengo una, y hay otras en archivos privados, pero no sé si podré conseguirlas. Pasaron meses. Yo seguía viajando, seguía investigando, fui a Roma, al Vaticano, aunque sabía que sería difícil acceder a sus archivos. Hablé con un cardenal que había sido profesor de escatología en la Universidad Gregoriana. Le pregunté con cuidado si el Vaticano tenía alguna posición oficial sobre el origen geográfico del anticristo. Él sonrió. Oficialmente, el anticristo es una figura simbólica, pero extraoficialmente hizo una pausa. Extraoficialmente hay quienes creen que las profecías de Daniel son más precisas de lo que admitimos públicamente y que si alguien quisiera manipular esas profecías sabría exactamente dónde buscar. Le pregunté qué quería decir con manipular. Quiero decir, respondió, que si un líder ambicioso conociera estas profecías, podría presentarse deliberadamente como su cumplimiento. Podría usar la fe de millones de personas como arma política. Salí del Vaticano con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza creciente. Esto no era solo teología, esto era geopolítica, esto era poder. Y si las profecías de Daniel señalaban hacia Siria, hacia Turquía, hacia esa región convulsa y estratégica, entonces alguien en algún lugar ya lo sabía, ya estaba preparándose, ya estaba esperando. En 2009, el rabino Shimon Leví murió. Fue repentino. Un infarto, me dijeron. Yo estaba en Madrid cuando recibí la noticia, me senté en mi escritorio y lloré. No solo porque había perdido a un amigo, sino porque sentí que con él se iba una puerta de acceso a información que jamás recuperaría. Pero una semana después del funeral recibí un paquete. Venía desde Londres, sin remitente claro, solo una nota manuscrita. Simón quería que usted tuviera esto. Úselo con prudencia. Dentro había una carpeta con cartas, fotografías y notas. Eran los documentos personales de Yehuda Askenazi, las cartas que Simón había mencionado en París. Pasé días leyéndolas. Askenazi escribía con una letra diminuta, apretada, como si quisiera meter todo su conocimiento en cada página. Una de las cartas estaba dirigida a un rabino en Nueva York, fechada en 1959. Decía: he llegado a una conclusión que me aterra. Daniel no solo profetiza, Daniel advierte, y su advertencia es clara. El gran engañador no vendrá de donde todos esperan, vendrá de donde nadie mira. Vendrá de Asiria, de la tierra que una vez fue Nínive, de ese lugar donde los profetas antiguos clamaron arrepentimiento y no fueron escuchados, y vendrá con una propuesta que parecerá razonable, que seducirá incluso a los elegidos. Leí esa carta 3 veces. Había algo en el tono de Askenazi, algo urgente, casi profético en sí mismo, como si él hubiera visto algo que nosotros, décadas después, apenas comenzábamos a intuir. Decidí ir a Irak.
Era 2010, el país todavía estaba devastado por la guerra, pero yo necesitaba ver Nínive con mis propios ojos. Necesitaba caminar por las ruinas de la antigua Asiria, sentir la tierra, imaginar cómo habría sido aquel imperio. Contraté a un guía local, un arqueólogo iraquí llamado Faisal, que conocía la región como la palma de su mano. Llegamos a las ruinas de Nínive un viernes por la tarde. El sol estaba bajo y las sombras se alargaban sobre las piedras milenarias. Faisal me llevó a lo que quedaba de la puerta de Nergal, una de las entradas monumentales de la antigua ciudad. Aquí, me dijo, los asirios creían que los dioses hablaban a través de sus reyes, y los reyes, a su vez, se consideraban dioses vivientes. Le pregunté si había alguna inscripción sobre un rey futuro, sobre profecías. Faisal asintió. Hay una inscripción, sí, pero está en un museo en Bagdad. Y es complicada. Fuimos a Bagdad. El museo estaba semivacío, todavía recuperándose de los saqueos de 2003, pero Faisal tenía contactos. Nos permitieron acceder a una sala de almacenamiento donde guardaban tablillas y fragmentos que aún no habían sido catalogados completamente. Faisal buscó entre las cajas hasta que encontró lo que buscaba. Era una tablilla de arcilla pequeña con escritura cuneiforme. Esto, dijo, es una profecía asiria del siglo VII a.C. Habla de un rey que vendrá al final de los tiempos, cuando Asiria haya caído, cuando sus enemigos crean que ha desaparecido para siempre. Y ese rey restaurará el imperio, pero no con ejércitos, con palabras, con promesas de paz. Le pedí que la tradujera. Faisal sacó una libreta y empezó a escribir. Cuando terminó, me pasó el papel. Yo leí: cuando los hijos de Asiria estén dispersos, cuando sus tierras sean holladas por extranjeros, cuando su nombre sea olvidado, entonces vendrá el ungido y hablará con la lengua de todos los pueblos y dirá: paz, paz, pero no habrá paz. Sentí un escalofrío, no podía ser. Era demasiado específico, demasiado profético. Le pregunté a Faisal si esa tablilla había sido estudiada, si había artículos académicos sobre ella. No, respondió. Se encontró en 1932, durante una excavación británica, pero nunca se le dio importancia, porque en aquellos años nadie creía en profecías asirias. Solo importaban las inscripciones reales, los registros de batallas y tributos. Esto era visto como superstición. Le pregunté si podía fotografiar la tablilla. Faisal miró alrededor, nervioso. Oficialmente no, pero sí rápido. Saqué mi cámara y tomé varias fotos. Después salimos del museo con el corazón acelerado, como si hubiéramos robado algo. Esa noche, en mi hotel en Bagdad, no pude dormir. Me quedé mirando las fotos de la tablilla en mi computadora y empecé a ver el patrón completo. Daniel, profeta judío en Babilonia, había visto el futuro de los imperios, pero no solo los imperios de su tiempo, también los imperios futuros, y su visión señalaba consistentemente hacia el norte y el este, hacia Siria. Y ahora, aquí, en una tablilla siria, había una profecía que parecía responder a Daniel, como si ambas tradiciones, la judía y la asiria, hubieran visto la misma verdad desde ángulos diferentes, como si el destino de esa región estuviera escrito en piedra milenios atrás. Volví a España en 2011. Llevaba conmigo las fotos, las traducciones, las notas de Askenazi, los documentos británicos, todo. Y empecé a escribir. Pero algo me detenía. Sentía que faltaba una pieza, que toda esta investigación, por sólida que fuera, necesitaba algo más. Necesitaba una confirmación, un testimonio vivo, alguien que hubiera visto, que hubiera experimentado, que pudiera decir: sí, esto es real. Y entonces, en 2012, recibí otra llamada. Era un hombre que se identificó como coronel retirado del ejército turco. Me dijo que había leído uno de mis libros, que sabía que yo investigaba profecías y que tenía algo que contarme. Nos encontramos en Estambul, en un pequeño restaurante cerca del Bósforo.
El coronel, a quien llamaré Mehmet por seguridad, tenía unos 70 años. Había servido en el ejército durante la Guerra Fría, principalmente en inteligencia. Señor Benítez, me dijo, en los años 70 nuestra unidad investigó grupos religiosos en Turquía y Siria, grupos que esperaban la llegada de un Mahdi, de un líder apocalíptico. Y en uno de esos grupos encontramos algo inquietante. Me contó que en 1976, en una aldea cerca de Diyarbakır, el ejército había desarticulado una secta que se reunía en secreto. En la casa del líder de la secta encontraron mapas, libros antiguos y un documento que parecía ser un plan para identificar al futuro Mahdi y preparar su ascenso al poder. El documento hablaba de señales, dijo Mehmet, hablaba de guerras, de alianzas rotas, de caos en Oriente Medio, y decía que cuando todas esas señales se cumplieran, el Mahdi aparecería y vendría de la antigua tierra de Asiria. Le pregunté qué había pasado con ese documento. Fue clasificado, respondió. Nunca se hizo público. El gobierno turco no quería crear pánico, no quería que la gente pensara que había grupos organizados esperando el fin del mundo, pero el documento existe y si usted tiene los contactos adecuados, tal vez pueda verlo. Le pregunté si él podía ayudarme. Mehmet negó con la cabeza. Yo estoy retirado, ya no tengo acceso, pero puedo darle nombres. Personas que estuvieron involucradas, que tal vez aún recuerden, me pasó una servilleta con 3 nombres escritos a mano. Luego se levantó, pagó la cuenta y se fue. Yo me quedé sentado mirando la servilleta, sintiendo que acababa de cruzar otra línea invisible. Los nombres que Mehmet me dio abrieron puertas que jamás imaginé. El primero era un exagente de inteligencia que ahora vivía en Ankara. Le llamé, me identificó y sorprendentemente aceptó reunirse conmigo. Nos vimos en su apartamento, un lugar modesto lleno de libros y mapas antiguos. Se llamaba Kemal, tendría unos 65 años y hablaba un inglés impecable. Benítez, me dijo mientras preparaba té, lo que usted está investigando no es nuevo. Lo que es nuevo es que alguien de fuera, alguien sin vínculos políticos, se atreva a preguntar. Le conté todo lo que había descubierto. Daniel, Askenazi, la tablilla de Nínive, las profecías asirias. Kemal escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él suspiró, tiene razón en casi todo, pero le falta el elemento más importante, la intención. Me explicó que en los años 60 y 70, durante la Guerra Fría, tanto la CIA como el KGB estudiaron profecías religiosas en Oriente Medio, no porque creyeran en ellas, sino porque sabían que millones de personas sí creían y que esas creencias podían ser manipuladas. Imagínese, dijo Kemal, un líder que se presenta como el cumplimiento de profecías judías, cristianas e islámicas. Un hombre que dice, yo soy el que esperaban y yo traigo la paz que prometieron sus escrituras. ¿Cuántos lo seguirían? ¿Cuántos entregarían su lealtad, su fe, su vida? Le pregunté si había evidencia de que alguien estuviera intentando crear a ese líder artificialmente. Kemal guardó silencio por un momento largo. Luego dijo, no puedo decirle nombres, pero sí puedo decirle que hay grupos, tanto religiosos como políticos, que están esperando, que están preparando el terreno, que saben que si las condiciones son las correctas, si el caos es suficiente, la gente aceptará a cualquiera que prometa orden. Salí de esa reunión con una sensación de urgencia que no había experimentado antes. Esto ya no era solo historia antigua, esto era presente, esto estaba ocurriendo. Contacté al segundo nombre de la lista de Mehmet, era un profesor de teología en la Universidad de Estambul, un hombre que había escrito sobre escatología islámica y cristiana, se llamaba Hassan, y cuando le expliqué mi investigación se mostró reticente. Señor Benítez, me dijo por teléfono, lo que usted busca es peligroso, no solo académicamente, políticamente. Hay gente que no quiere que estas cosas se discutan abiertamente. Le insistí, le dije que no buscaba sensacionalismo, que solo quería entender
Finalmente accedió a reunirse, pero en un lugar público, en un café concurrido cerca de Taksim. Hassan tenía unos 50 años, barba gris, ojos profundos. Me dijo que había estudiado las profecías de Daniel durante años y que también había investigado las tradiciones islámicas sobre el Dajjal, el engañador que vendrá antes del fin. Lo interesante, me dijo, es que Daniel y las tradiciones islámicas coinciden en más puntos de los que la gente cree. Ambos hablan de un líder que surgirá en tiempos de caos. Ambos dicen que vendrá de Oriente. Ambos advierten que seducirá con promesas de paz. Y ambos señalan que su reinado será breve pero devastador. Le pregunté si había alguna tradición islámica que especificara el lugar exacto de origen del Dajjal. Hassan asintió. Hay hadices, dichos del profeta Mahoma, que dicen que el Dajjal vendrá de entre Siria e Irak, de la región que antiguamente fue Asiria. Le mostré las fotos de la tablilla de Nínive. Hassan las miró con atención, luego alzó la vista. ¿De dónde sacó esto? Le conté sobre mi viaje a Irak, sobre Faisal, sobre el museo en Bagdad. Hassan negó con la cabeza, incrédulo. Esto nunca debería haber salido de Irak. Esto es explosivo. Si grupos extremistas supieran de esto, lo usarían como justificación. Dirían que Asiria debe restaurarse, que el Mahdi ya está aquí, que es hora de actuar. Le pregunté si él creía que eso podría pasar. No solo podría pasar, respondió. Ya está pasando. Mire a su alrededor, Benítez. Mire el caos en Siria, en Irak. Mire cómo los viejos imperios se están desmoronando. Mire cómo surgen nuevos líderes que prometen restaurar la gloria antigua. Las condiciones están dadas. Solo falta el hombre. Esa noche volví a mi hotel y releí las profecías de Daniel una vez más. El capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 11, y empecé a ver algo que antes había pasado por alto. Daniel no solo describe al anticristo, también describe su caída. Dice que el anticristo será destruido sin mano humana, que su poder será quebrado sobrenaturalmente y que después vendrá el reino eterno. Pero antes de esa esperanza hay oscuridad, hay tribulación. Hay un tiempo que Daniel llama angustia cual nunca fue. Y sentí esa noche que tal vez estábamos más cerca de ese tiempo de lo que nadie quería admitir. Al día siguiente contacté al tercer nombre de la lista, un periodista turco que había cubierto conflictos en Oriente Medio durante décadas. Se llamaba Deniz y trabajaba para un periódico independiente. Nos encontramos en su oficina, un lugar caótico lleno de archivos, mapas y recortes de prensa. Deniz me recibió con escepticismo. Otro investigador de profecías dijo con sorna: ya he visto a muchos, todos buscan lo mismo, pruebas de que el fin está cerca, pero nunca encuentran nada sólido. Le expliqué que yo no buscaba sensacionalismo, que tenía documentos, testimonios, pruebas físicas. Le mostré las cartas de Askenazi, las fotos de la tablilla, las notas de Kemal. Deniz las revisó en silencio. Su expresión cambió. De acuerdo, dijo finalmente. Tal vez usted sí tiene algo. ¿Qué necesita de mí? Le dije que necesitaba contexto contemporáneo. Necesitaba saber si en los últimos años había habido señales, eventos, movimientos que encajaran con las profecías de Daniel. Deniz sacó una carpeta de su escritorio. He estado siguiendo algo, me dijo, algo que oficialmente no existe, pero que todos en Turquía sabemos que está ahí. Hay grupos, redes de personas influyentes que hablan abiertamente de restaurar el califato. No el califato de ISIS, que era brutal y medieval, sino un califato moderno, sofisticado, que una el mundo islámico bajo un solo líder. Y ese líder, según ellos, no será un clérigo, será un político, alguien carismático, educado, que pueda hablar tanto a musulmanes como a occidentales. Le pregunté si tenía nombres. No nombres públicos, respondió, pero sí perfiles. Y uno de esos perfiles es inquietante. Es un hombre joven, de unos 40 años, que ha estudiado en Europa, que habla 5 idiomas,
que tiene conexiones tanto religiosas como políticas y que viene de una familia con raíces en la región de Diyarbakir, la antigua Asiria. Sentí que el aire del cuarto se volvía denso. Le pedí más detalles. Denis me dijo que no podía darme el nombre sin evidencia sólida, pero que podía darme pistas. Este hombre ha aparecido en conferencias internacionales, ha hablado sobre reconciliación entre religiones, sobre un nuevo orden mundial basado en valores espirituales y tiene seguidores, miles de seguidores, especialmente entre jóvenes musulmanes que están desilusionados con el extremismo, pero que aún buscan un líder fuerte. Le pregunté si ese hombre sabía de las profecías de Daniel. Denis sonrió con tristeza. Si es tan inteligente como parece, claro que lo sabe. Y si lo sabe, está jugando con ello. Conscientemente o no, volví a España a finales de 2012 con más material del que podía procesar. Pasé meses organizando todo, las cartas, las fotos, las grabaciones, las entrevistas, y empecé a escribir un informe detallado. No un libro todavía, un informe, algo que pudiera compartir con gente de confianza, con estudiosos que entendieran la magnitud de lo que había encontrado. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que esto no podía quedarse en círculos académicos. Esto necesitaba llegar a la gente. Porque si las profecías de Daniel eran correctas, si el anticristo iba a surgir de Asiria, entonces el mundo necesitaba estar preparado, no con miedo, sino con conocimiento. En 2013 recibí una invitación inesperada. Un grupo de teólogos y académicos en Roma organizaba un simposio sobre escatología bíblica y alguien les había mencionado mi investigación. Me pidieron que presentara mis hallazgos. Yo dudé presentar esto en Roma frente a eruditos católicos, ortodoxos, protestantes, judíos. Era arriesgado, pero también era una oportunidad. Acepté. El simposio se llevó a cabo en marzo de 2014 en un salón del Pontificio Instituto Bíblico. Había unas 50 personas, entre profesores, sacerdotes, rabinos y estudiosos independientes. Yo tenía 30 minutos para hablar. Empecé con cautela, explicando mi metodología, mis fuentes, mi viaje. Luego mostré las fotos de la tablilla de Nínive. Hubo murmullos. Mostré las cartas de Askenazi, más murmullos. Y finalmente presenté mi conclusión, que Daniel, leído sin prejuicios teológicos, señala inequívocamente hacia Siria como el origen del anticristo. Hubo un silencio incómodo, luego un sacerdote levantó la mano. Señor Benítez, dijo, lo que usted propone contradice siglos de interpretación. La mayoría de los padres de la Iglesia identificaron al anticristo con Roma, con el Imperio Romano restaurado. ¿Cómo explica eso? Yo respiré hondo. Con respeto respondí, los padres de la Iglesia interpretaron Daniel desde su contexto, desde el Imperio Romano. Pero Daniel no escribió en el Imperio Romano. Escribió en Babilonia, rodeado de imperios orientales, y su visión era oriental, no occidental. Nosotros desde Europa hemos occidentalizado las profecías, pero si las leemos desde Oriente Medio, todo cambia. Otro hombre, un rabino de barba blanca, intervino. Benítez tiene razón en algo. Hemos occidentalizado las escrituras. Pero eso no significa que Asiria sea la respuesta. Podría ser Persia, podría ser Egipto. ¿Por qué específicamente Asiria? Le expliqué las conexiones lingüísticas, las referencias geográficas, las profecías asirias, los hadices islámicos, todo. El rabino escuchó con atención. Al final asintió lentamente. Es plausible, más plausible de lo que me gustaría admitir. Después de mi presentación, varios académicos se acercaron a hablar conmigo. Algunos estaban intrigados, otros escépticos. Uno me dijo, Benítez, si lo que usted dice es cierto, esto cambia todo. Cambia cómo entendemos el fin de los tiempos, cambia dónde miramos, cambia a quién vigilamos.
Le respondí: exacto, y por eso necesitamos hablarlo, porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán y lo usarán mal. Esa noche en mi hotel en Roma recibí un correo electrónico. Era de mi fuente anónima, la que me había enviado los documentos británicos años atrás. El mensaje decía: señor Benítez, su presentación fue valiente, pero debe saber que no está solo en esto. Hay otros investigando lo mismo y hay quienes no quieren que esta información sea pública. Tenga cuidado. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo borré, pero no pude borrar la inquietud que me produjo. ¿Quiénes eran esos otros y por qué no querían que se supiera? En los meses siguientes empecé a notar cosas extrañas, pequeñas cosas, correos electrónicos que desaparecían de mi bandeja de entrada, llamadas que se cortaban sin razón. Una vez, al regresar a mi casa, encontré que alguien había movido papeles en mi escritorio. Nada faltaba, pero estaba claro que alguien había estado allí. Le comenté esto a un amigo, un ex policía. Él me dijo: Juan José, si estás investigando algo sensible, es posible que estés bajo vigilancia. No necesariamente oficial, podría ser gente privada, grupos de interés. Ten cuidado con lo que publicas, con quién hablas. Yo intenté no entrar en paranoia, pero la verdad es que sí me asustó. No tanto por mí, sino por lo que eso implicaba, que lo que había descubierto era lo suficientemente importante como para que alguien quisiera detenerlo. En 2015 decidí hacer un último viaje. Quería ir a Turquía una vez más, específicamente a Diyarbakir, la región que Denise había mencionado. Quería ver con mis propios ojos esa tierra, caminar por ella, sentirla. Contraté a un guía local, un kurdo llamado Reza, que conocía la historia de la región. Llegamos a Diyarbakir en abril, cuando el clima aún era fresco. La ciudad es antigua, con murallas que datan de la época romana y bizantina. Pero debajo de todo eso está Asiria, está Nínive, está el corazón de un imperio que una vez aterrorizó al mundo. Reza me llevó a las afueras de la ciudad, a un sitio arqueológico que pocos turistas visitan. Aquí, me dijo, hubo un templo asirio, un lugar donde los reyes venían a consultar a los dioses antes de la guerra. Caminé entre las ruinas. Había piedras enormes grabadas con inscripciones que ya no podía leer. Había columnas caídas, escaleras que no llevaban a ninguna parte, y había silencio. Un silencio profundo, casi opresivo. Me senté sobre una piedra y cerré los ojos. Intenté imaginar cómo habría sido este lugar hace 3000 años. Los sacerdotes, los sacrificios, las profecías, y sentí algo extraño. Sentí que el pasado y el futuro se tocaban en ese punto, que lo que había ocurrido aquí, lo que se había profetizado aquí, aún no había terminado, que estaba esperando su cumplimiento. Reza me sacó de mis pensamientos. Señor Benítez, me dijo, hay gente en esta región que todavía cree en las viejas profecías, que cree que Asiria volverá, no como imperio militar, sino como poder espiritual, y que cuando vuelva el mundo cambiará. Le pregunté si él creía eso. Reza se encogió de hombros. Yo soy musulmán, pero también soy kurdo, y los kurdos hemos visto imperios venir y caer. Hemos visto romanos, persas, árabes, otomanos. Todos prometieron que durarían para siempre. Ninguno duró. Pero las profecías siguen aquí. Y eso me hace pensar que tal vez hay algo en ellas, algo que trasciende los imperios. Regresamos a la ciudad al atardecer. Las murallas de Diyarbakir brillaban con la luz dorada del sol. Y yo sentí, con una claridad casi dolorosa, que este lugar iba a ser importante, que lo que estaba por venir, fuera lo que fuera, tendría sus raíces aquí, en esta tierra antigua, sangrienta, profética. Esa noche escribí en mi cuaderno: si Daniel tenía razón, si el anticristo viene de Asiria, entonces estamos en el lugar correcto y el tiempo correcto, porque todo está alineándose. Las guerras, el caos, las alianzas rotas, todo lo que las profecías dijeron que pasaría, y si hay alguien en algún lugar preparándose
para cumplir ese papel, para presentarse como el Salvador que el mundo necesita, entonces está más cerca de lo que creemos. Tal vez ya está aquí, tal vez ya está actuando. Y nosotros, mirando hacia el oeste, no lo vemos. En 2016, el mundo comenzó a cambiar de maneras que parecían confirmar lo que había investigado. El caos en Siria se intensificó. ISIS, aunque brutal y medieval, demostró algo, que millones de personas estaban dispuestas a seguir a un líder que prometiera restaurar la gloria del Islam, incluso si ese líder era violento y destructivo. Pero ISIS fracasó. Y ese fracaso, paradójicamente, creó un vacío que alguien en algún momento intentaría llenar. Alguien más inteligente, más carismático, más aceptable para Occidente, y ese alguien, según todo lo que había investigado, vendría de la misma región, de Asiria. Volví a contactar a Deniz, el periodista turco, le pregunté si había seguido investigando al hombre que me había mencionado en 2012. Sí, respondió. Y lo que he encontrado es inquietante. Este hombre ha ganado influencia no solo en Turquía, sino en todo Oriente Medio. Ha hablado en la ONU, ha sido invitado a conferencias en Davos, ha escrito artículos en periódicos internacionales y su mensaje siempre es el mismo. Necesitamos un nuevo liderazgo global basado en valores espirituales que trasciendan las religiones individuales. Dice que el mundo está dividido porque cada religión cree tener la verdad absoluta. Pero que si pudiéramos encontrar los puntos en común, si pudiéramos unir las tres grandes religiones abrahámicas, podríamos tener paz. Le pregunté si ese mensaje había resonado. Oh sí, dijo Deniz, especialmente entre jóvenes desilusionados con el extremismo. Lo ven como una alternativa, como alguien que entiende tanto el Islam como Occidente, alguien que puede tender puentes. Le pedí a Deniz que me enviara todo lo que tuviera sobre ese hombre, artículos, vídeos, entrevistas. Él accedió. Durante las siguientes semanas recibí archivos, los revisé con atención y lo que vi me heló la sangre. Este hombre no solo hablaba de unir religiones, hablaba específicamente de cumplir profecías. En una entrevista de 2015 le preguntaron si creía en el Mahdi. Él sonrió y dijo, creo que el Mahdi no es una persona, es una conciencia, es la humanidad despertando a su verdadero propósito. Y si ese despertar necesita un líder, entonces ese líder surgirá naturalmente. En otra entrevista le preguntaron sobre las profecías bíblicas. Él respondió, las profecías son mapas, mapas que nos muestran hacia dónde vamos, y si las leemos correctamente podemos evitar desastres o cumplirlas conscientemente de manera positiva. Mostré esos vídeos a un psicólogo, amigo mío, alguien que había trabajado con cultos y líderes carismáticos. Él los vio en silencio. Luego me dijo, Juan José, este hombre es peligroso, no porque sea violento, sino porque es seductor. Habla con autoridad, pero sin arrogancia. Promete cambio, pero sin amenazar. Y lo más importante, se presenta como la respuesta a preguntas que la gente ni siquiera sabía que tenía. Eso es exactamente lo que hacen los grandes manipuladores. Le pregunté si creía que este hombre sabía lo que estaba haciendo, si estaba deliberadamente posicionándose como el anticristo. Mi amigo se encogió de hombros. Puede que sí, puede que no. Puede que simplemente sea un político ambicioso que ha descubierto un nicho, o puede que genuinamente crea que está destinado a cambiar el mundo. En cualquier caso, es alguien a quien vigilar. En 2017 decidí intentar contactar a ese hombre. No sabía si respondería, pero tenía que intentarlo. Conseguí el correo de su oficina a través de Deniz y le envié un mensaje. Me presenté como periodista investigador, le dije que había estudiado profecías de Oriente Medio durante años y que me gustaría entrevistarlo. No esperaba respuesta, pero una semana después recibí un correo de su asistente. El señor X agradece su interés. Lamentablemente su agenda no le permite entrevistas en este momento, pero le invita a asistir a una de sus conferencias en Estambul el próximo mes. Si está interesado podemos enviarle los detalles. Acepté de inmediato
La conferencia se llevó a cabo en un hotel de lujo en el centro de Estambul. Había unas 200 personas, entre empresarios, académicos, diplomáticos y líderes religiosos. El ambiente era sofisticado, internacional, nada que ver con las reuniones extremistas que uno imagina cuando piensa en profecías apocalípticas. Cuando el hombre subió al escenario hubo aplausos. Era tal como lo había visto en los vídeos, alto, de unos 45 años, bien vestido, con una presencia magnética. Comenzó a hablar en turco, pero después de unos minutos cambió al inglés. Para nuestros invitados internacionales, dijo con una sonrisa, su tema era la espiritualidad como fundamento de la política global. Habló durante una hora y lo que dijo francamente era cautivador. Habló de cómo las crisis actuales, climática, económica, social, eran en realidad crisis espirituales. Habló de cómo las religiones, en lugar de ser fuentes de conflicto, podían ser puentes hacia la paz. Y habló de liderazgo, de cómo el mundo necesitaba líderes que no solo fueran competentes, sino que tuvieran una visión espiritual. Después de la conferencia hubo un cóctel, yo me acerqué a él, me presenté, le recordé el correo, él me reconoció de inmediato. Señor Benítez, me dijo estrechando mi mano, he leído algunos de sus libros, es un honor conocerlo. Le dije que me gustaría conversar con él más a fondo, que tenía preguntas sobre profecías y liderazgo. Él sonrió. Las profecías son fascinantes, ¿verdad? Pero peligrosas también, porque la gente puede obsesionarse con ellas, puede empezar a ver señales en todo, a forzar eventos para que encajen en sus interpretaciones. Le pregunté si él creía en profecías. Creo en patrones, respondió. Creo que la historia se repite y creo que si estudiamos esos patrones podemos anticipar el futuro, pero no creo en destinos rígidos. Creo que tenemos libre albedrío, que podemos elegir cumplir las profecías de manera positiva o podemos ignorarlas y sufrir las consecuencias. Hablamos durante unos 20 minutos. Él fue educado, inteligente, encantador, pero también evasivo. Cada vez que yo intentaba profundizar en temas específicos, a Siria, Daniel, el Mahdi, él desviaba la conversación hacia generalidades. Al final me dio su tarjeta personal. Si alguna vez quiere conversar con calma, llámeme. Siempre estoy abierto al diálogo. Nos despedimos, yo salí del hotel con sentimientos encontrados. Por un lado, no había encontrado nada obviamente siniestro. Por otro lado, tampoco había encontrado nada que me tranquilizara. Este hombre sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, cuándo detenerse, y eso, en cierto modo, era lo más inquietante. Esa noche, en mi hotel, revisé mis notas de la conversación y me di cuenta de algo. Él nunca había negado las profecías. Nunca había dicho eso es superstición o eso no es real. Al contrario, había validado la idea de que las profecías eran importantes, que contenían patrones, que podían ser útiles, pero las había redefinido. Las había transformado de advertencias divinas en herramientas humanas. Y eso, si uno lo pensaba bien, era exactamente lo que haría alguien que quisiera manipular profecías. Alguien que quisiera cumplirlas a su manera, con su interpretación, para su beneficio. En los años siguientes, entre 2018 y 2020, seguí investigando, pero también seguí la trayectoria de ese hombre. Y lo vi crecer. Lo vi ganar más influencia, más seguidores, más reconocimiento internacional. En 2019 fue nombrado asesor especial de la Unión Africana para Asuntos Religiosos. En 2020, durante la pandemia, escribió un artículo viral titulado El coronavirus como llamado al despertar espiritual. En ese artículo argumentaba que la pandemia no era solo una crisis sanitaria, sino una oportunidad para que la humanidad reconsiderara sus prioridades. Y proponía la creación de un Consejo Global de Reconciliación Espiritual, donde líderes de todas las religiones trabajaran juntos por el bien común. La propuesta fue bien recibida, varios gobiernos expresaron interés
y en 2021 el Consejo fue formalmente establecido con sede en Ginebra. Él fue nombrado su primer director. Yo seguí todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Por un lado, lo que estaba logrando era impresionante, realmente estaba uniendo a gente que nunca había trabajado junta. Por otro lado, no podía dejar de ver el patrón que Daniel había descrito, el patrón que Askenazi había advertido, un líder carismático que surge en tiempos de caos, que promete paz, que habla a todas las religiones, que viene de Asiria. En 2022 decidí escribir todo. Escribir el libro que había estado postergando durante años. Lo titulé El cuerno del norte, Daniel y el origen del anticristo. Trabajé en él durante meses. Reuní todas mis fuentes, todas mis entrevistas, todas mis pruebas y lo publiqué en español de manera independiente, sin pasar por grandes editoriales. No sabía qué esperar. Tal vez silencio, tal vez críticas, pero lo que recibí fue una respuesta abrumadora. Miles de personas lo leyeron, algunos estaban agradecidos, decían que finalmente alguien había conectado los puntos, otros estaban asustados, preguntaban qué podían hacer, y unos pocos estaban furiosos, me acusaban de islamofobia, de conspiranoia, de irresponsabilidad. Recibí amenazas, no muchas, pero suficientes, para tomarlas en serio. Correos electrónicos que decían que debía callarme, que estaba jugando con fuego, que iba a tener problemas. Un día recibí una llamada de Denise. Benítez, me dijo, su libro ha llamado la atención, no solo de lectores, también de gente que prefiere que estas cosas no se discutan. Tenga cuidado. Le pregunté si sabía quién estaba detrás de las amenazas. No con certeza, respondió. Pero hay rumores de que el hombre que usted investiga sabe que usted lo investiga y que no está contento. Eso me inquietó profundamente. No porque tuviera miedo físico, sino porque confirmaba algo, que lo que había descubierto era real, que había tocado un nervio. En 2023 algo cambió. El hombre que yo había estado siguiendo anunció que renunciaba a su puesto en el Consejo Global de Reconciliación Espiritual. Dijo que necesitaba tiempo para reflexionar, para orar, para discernir su siguiente paso. Muchos lo interpretaron como un retiro espiritual, pero yo, habiendo estudiado las profecías, lo vi de otra manera. Lo vi como una preparación, como alguien que se retira antes de un gran movimiento, como un político que deja un cargo menor para prepararse para uno mayor. Y empecé a preguntarme cuál sería ese cargo mayor, qué estaba planeando. En octubre de 2023 recibí un correo electrónico inesperado. Era de mi fuente anónima, la que no había sabido de ella desde 2014. El mensaje decía: señor Benítez, sé que ha estado investigando a X. Necesita saber algo. Él no está solo. Hay una red detrás de él, una red de personas muy poderosas, tanto en Oriente Medio como en Occidente, que creen que él es el líder que el mundo necesita y están preparando su ascenso. No sé cuándo ocurrirá, pero será pronto. Esté preparado y advierta a quien pueda. Respondí inmediatamente pidiendo más detalles, nombres, pruebas, pero no recibí respuesta. Esa fue la última vez que supe de esa fuente. Pasé los siguientes meses en una especie de vigilia, seguía las noticias, buscaba señales, esperaba algo, y en marzo de 2024 ocurrió. El hombre anunció que regresaba a la vida pública, pero no al Consejo de Reconciliación, a algo nuevo. Anunció la creación de un movimiento global por la paz espiritual, con el objetivo de unir a personas de todas las religiones bajo principios comunes de amor, justicia y compasión. Y dijo que el movimiento tendría una estructura política, que presentaría candidatos en elecciones locales, regionales, incluso nacionales, que buscaría influir en políticas públicas desde una perspectiva espiritual. La reacción fue mixta.
Algunos lo aplaudieron, lo vieron como una evolución necesaria de la política, otros lo criticaron, dijeron que estaba mezclando religión y política de manera peligrosa, pero lo más importante fue esto. En su discurso de lanzamiento cito a Daniel. Textualmente dijo: el profeta Daniel vio un tiempo en que todos los reinos del mundo serían entregados a los santos del Altísimo. Ese tiempo está cerca y nosotros, como movimiento, queremos ser parte de esa transición. Cuando escuché eso, sentí que todo se confirmaba. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando las profecías, estaba posicionándose como su cumplimiento. Llamé a Hassan, el profesor de teología en Estambul, le conté lo del discurso, ya lo vi, me dijo, y sí, es exactamente lo que usted temía. Él se está presentando como el líder profetizado. Y lo peor es que mucha gente le cree, porque es inteligente, porque es carismático, porque ofrece algo que el mundo desesperadamente necesita: esperanza. Le pregunté qué podíamos hacer. Hassan suspiró. No sé si podemos hacer algo, Benítez. Las profecías se cumplirán, con o sin nuestra intervención. Lo único que podemos hacer es advertir y prepararnos espiritualmente para lo que viene. Y aquí estamos, hoy, diciembre de 2025. Ese hombre que empecé a investigar hace más de una década ahora es una figura global. Su movimiento ha ganado elecciones locales en 3 países. Ha sido recibido por jefes de Estado. Ha hablado ante la Asamblea General de la ONU. Y cada vez que habla, cita profecías no solo de Daniel, sino también del Apocalipsis, del Corán, de textos hindúes y budistas. Se presenta como la síntesis de todas las tradiciones espirituales, como el líder que puede unir al mundo, y la gente lo sigue, millones de personas. No solo musulmanes, también cristianos, judíos, personas sin religión definida, porque él no pide conversión, no pide que abandonen sus creencias, solo pide que reconozcan los puntos en común, que trabajen juntos por la paz, y eso, en un mundo cansado de guerras y divisiones, es irresistiblemente atractivo. Pero yo sé lo que Daniel dijo, sé lo que Askenazi advirtió, sé lo que las profecías asirias predijeron, y sé que este hombre, sea consciente o no, está cumpliendo un papel profético, un papel que terminará en tragedia. No sé cuánto tiempo queda, tal vez años, tal vez meses, pero las señales están todas ahí. El caos en Oriente Medio no ha disminuido, ha aumentado. Las alianzas tradicionales se están rompiendo. Nuevas configuraciones de poder están emergiendo. Y en medio de todo eso este hombre crece. No con ejércitos, sino con palabras. No con violencia, sino con promesas. Exactamente como Daniel dijo que sería. He intentado advertir, he escrito libros, artículos, he dado conferencias, pero la mayoría de la gente no quiere escuchar, porque lo que digo es incómodo, porque señalo a alguien que muchos admiran, porque sugiero que las profecías antiguas no son solo metáforas, sino mapas reales de eventos futuros. Y eso asusta, o peor, suena a locura. Pero yo he visto demasiado. He caminado por Nínive, he leído las tablillas asirias. He hablado con rabinos, imanes, sacerdotes, agentes de inteligencia, y todos a su manera dicen lo mismo. Algo está por suceder, algo grande, algo que cambiará todo. Y lo más inquietante es que no sé si podemos detenerlo, porque si es verdaderamente profético, si es parte de un plan divino, entonces ocurrirá sin importar lo que hagamos. Pero eso no significa que debamos quedarnos pasivos. Daniel no se quedó pasivo. Él oró, él ayunó, él buscó entender, y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos estudiar, debemos orar, debemos prepararnos espiritualmente. Porque si el anticristo viene de Asiria, si ese hombre es quien creo que es, entonces lo que Daniel llamó tiempo de angustia está muy cerca, y solo aquellos que estén preparados podrán resistir. Termino este relato con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque sé que no muchos me creerán. Esperanza porque sé que algunos sí, y esos algunos pueden marcar la diferencia. Pueden estudiar las profecías por sí mismos,
pueden vigilar, pueden advertir a otros. Y cuando llegue el momento, cuando ese hombre revele su verdadera naturaleza, no serán tomados por sorpresa. Estarán preparados, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Si has llegado hasta aquí, si has leído todo este relato, te pido algo. No me creas ciegamente, investiga por ti mismo, lee Daniel, lee las profecías asirias, estudia la historia de Oriente Medio. Sigue a ese hombre, escucha lo que dice, observa lo que hace y pregúntate, ¿es posible que las profecías antiguas estén cumpliéndose ahora? ¿Es posible que el anticristo no venga de donde siempre pensamos? Es posible que venga de Asiria y si llegas a la misma conclusión que yo, entonces comparte esta información. No con miedo, sino con responsabilidad, porque el conocimiento es poder y en los tiempos que vienen necesitaremos todo el poder que podamos reunir, no poder político o militar, sino poder espiritual. La fuerza que viene de saber la verdad, de no ser engañados, de permanecer firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Hace 3 meses, en aquel vuelo de Tel Aviv a Roma, abrí una carpeta que había guardado durante años y decidí contar esta historia. No sé qué pasará después de que la cuente. No sé si cambiaré algo, si alguien me escuchará, si habrá consecuencias, pero sé que tenía que hacerlo, porque la verdad, por incómoda que sea, merece ser dicha. Y las advertencias, por antiguas que sean, merecen ser escuchadas. Esto está ocurriendo ahora, y tú, que me escuchas, tienes una decisión que tomar. Puedes ignorarlo, puedes pensar que soy un viejo loco obsesionado con profecías, o puedes tomarlo en serio, puedes investigar, puedes prepararte, puedes ser parte de aquellos que, cuando todo se revele, puedan decir, sabíamos que esto iba a pasar y estábamos listos. La elección es tuya. He pasado más de 50 años investigando misterios, he visto cosas que no tienen explicación, he caminado por lugares donde la historia y la profecía se tocan, y de todo lo que he investigado, esto es lo más urgente, porque no se trata solo de curiosidad intelectual, se trata de supervivencia espiritual, de estar preparados para lo que viene. Si este relato te ha conmovido, te ha inquietado, te ha hecho pensar, entonces mi trabajo está hecho. Ahora te toca a ti. Estudia, investiga, ora y prepárate, porque el anticristo vendrá de Asiria y el tiempo es corto.